Bueno, buenos días, estimado público. Nos encontramos el día de hoy en Itanoni, un restaurante con cocina tradicional sustentable. Me encuentro eh, con la ingeniero bioquímico Gabriela Fernández, quien hace una cocina aquí en la ciudad de Oaxaca, en donde celebra la riqueza del maíz criollo y hoy tenemos el honor de conversar con ella, que nos ha hecho el favor de recibirnos aquí en sus propias instalaciones. Eh, Ella es fundadora de este proyecto desde el año 2001 y pues ha sido bastante muy buena su aceptación, dado que es un bastión que trata de preservar las tradiciones de nuestra madre tierra que produce pues, el maíz, y a través del estudio de los diferentes tipos de maíz criollo que se dan en México y también aquí en Oaxaca. Gabriela, pues muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar, tu lugar. Eh, Vemos que por aquí tienes una estrella Michelin también, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues antes que O más nada, bien nosotros bienvenidos. por estar contigo. Bienvenidos a la casa y lo importante es que estemos juntos, ¿no? No Claro. importa si estamos allá o estamos acá, Sí, lo importante es que estamos juntos, que estamos aquí para que yo les pueda mostrar todas las cosas que hago con respecto a los maíces. Y bueno, para comenzar quiero platicarte que este proyecto tiene alrededor de unos 28 años, que 28 con el años. papá de mis hijos comenzamos la investigación de los maíces originarios de Oaxaca. El restaurante en octubre cumple 24 años de estar mostrando las características y todas las bondades de los maíces originarios de Oaxaca. Y comenzamos en el 2001 con el restaurante, pensando cómo íbamos nosotros a la investigación, a las diferentes características. Todo empezó cuando fuimos a una cata de café y nos dimos cuenta que, y bueno, aprendimos que los cafés, dependiendo del suelo y dependiendo de la raza, tienen diferentes características organolépticas. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, entonces el maíz también. En ese entonces el papá de mis hijos tenía una empresa que producía semillas de maíz híbrido o mejorado, y cuando regresamos de esa experiencia dijimos, bueno, los maíces también, vamos a comenzar a trabajar y a ver, a ver qué tanta diferencia puede haber entre un maíz y otro, ¿no? Y para empezar, más o menos como en los años 60 o 70, empieza a haber la migración, perdón, me regreso. Sí, 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 claro. Vamos a empezar con la historia del maíz. Estamos hablando, aquí en Oaxaca se utiliza el término criollo para hablar de un maíz, de un material genético de la región. Esta es una definición del maestro Flavio Aragón, y entonces lo que nos dice es, cuando un material genético se reproduce muchas veces en un terreno, a ese se le llama maíz criollo. No es el término criollo como lo sabemos de dos personas de fuera que vienen y tienen un hijo acá, no. Este es hablar del material genético de la región. Entonces, estamos hablando de maíces que vienen de origen aproximadamente de 12,000 años atrás. ¿Sí? Los peruanos dicen que el maíz es peruano, sus vestigios más antiguos son de 9,600 años más o menos. Aquí en México hay un centro en Puebla que dice que el maíz se originó ahí, y hablamos de unos vestigios de aproximadamente 9,000 años. Sin embargo, aquí en Oaxaca hay unas grutas, las grutas de Guilanaquit, cerca de Mitla, en donde se han encontrado los vestigios más antiguos de los ancestros del maíz, que es el teocintle. Aquí tenemos unas semillas del teocintle. Y el teocintle, la planta es un zacate como de unos
60 de altura, y es un zacate no agradable a la vista, es un pasto, y le salen unas mazorcas parecida a esta, con una ligera capa de totomostle, lo que nosotros llamamos al totomostle. No sé si has visto el pasto, el césped, cuando crece, lo cortan, y cuando empieza a crecer le sale una espiguita. Así es. Es parecida a esta, ¿sabes? Ya. Entonces, esta sale con una ligera capita de totomostle, y las mazorcas son aproximadamente de 10 a 12 centímetros, y son estos los granos. Este es el ancestro del maíz. ¿Sí? Entonces, aquí en las grutas de Guilana Kids se encuentran los vestigios más antiguos del teocintle y de las mazorcas que se fueron domesticando a través del tiempo para que pudiéramos nosotros consumirlas. Entonces platicamos un poco de que se dice que las mujeres son las precursoras de la agricultura, porque cuando el hombre tenía que salir de cacería, entonces lo que sucedía es que la mujer se queda en las cuevas y tiene que buscar flores, frutos, algunos arbustos, tubérculos para poder comer y preservar la vida y la de las crías. Claro. En tanto, el hombre viene a traer la proteína animal, la ¿no? caza, que ¿no? era lo que iba a cazar. Entonces, se da cuenta que en donde cae una semilla de la fruta que acaba de comer, ¿sí? Sale una planta similar a en la que obtuvo la fruta que comió, ¿no? Entonces se empieza a dar cuenta que hay un proceso de poco a poco, si esta semilla la siembro, me sale una planta igual y obtengo esta fruta otra vez, ¿no? Sí. Entonces se va haciendo así, y los vestigios más antiguos del maíz y la domesticación de él están aquí en Oaxaca. Hablamos entre 10.000 y 12.000 años atrás. Hablabas del material genético, y creo que por tu formación de ingeniero bioquímica conoces muy bien esto, ¿no? Pero el material genético ya analizado, digamos, de las diferentes regiones del país, como Puebla, Oaxaca, mencionaste otra, los peruanos. Los peruanos Perú, que reclaman el origen del maíz. ¿El material genético en sí es el mismo o es diferente? El material genético es el mismo, precisamente hablando con un investigador muy importante, con Julián Metro, que él trabajó en el INIFAP. Él me decía que en las faldas, no recuerdo si del Popo o del Ista, hay un maíz que tiene las mismas características fenotípicas y genotípicas, pero en las laderas se produce de una forma o se presenta de una manera, y en la parte más arriba se presenta de otra manera, y es el mismísimo material igualito, el mismo material genético. Sí. Y entonces lo que cambia sería la composición de la tierra, la composición química de la tierra. Sí. Y ahí hay otras cosas que no sabemos, porque yo le decía a Julián, pero explícame, y él decía, es que no sabemos, es exactamente son las mismas características, el mismo material, exactamente los mismos cromosomas, pero se expresa de diferente manera dependiendo en dónde esté sembrado el grano. Ya. ¿Sí? Entonces probablemente mira, yo pienso que el maíz es un ser extraordinario. Y no hablo de un producto, no hablo de una semilla, hablo de un ser. Los mayas decían que estamos hechos de maíz, ¿sí? Y entonces el material genético, en algún lado hace muchos años leí que tenemos el mismo número de cromosomas que el maíz. No sé, no lo he comprobado, no he vuelto a investigar sobre eso. Sin embargo, yo pienso que el maíz es un ser extraordinario, porque si hay un cereal o un producto del que podemos hablar, ¿de qué tema quieres hablar con respecto al maíz? ¿Social, religioso, tecnológico, nutricional? Claro. ¿Sí? Y sobre todo simbólico. El maíz es un símbolo muy importante para Mesoamérica. Y no digo solo para México, sino para Mesoamérica. ¿Sí? En mi experiencia,
muy poca quizá que tengo con respecto a los maíces de Sudamérica. En algún viaje que hice mi idea y mi intención era buscar por qué aquí se nixtamaliza y allá no, ¿no? Ese era el objetivo. Yo lo que quería era aprender qué pasa con el maíz o cómo se vive el maíz o qué significa el maíz allá. Entonces, para empezar, allá nos ven como, ay, viene el mexicano presumido que cree que es el dueño del maíz y no, o sea, nos ven así como, ay, vienen estos. Entonces yo iba así como, pues ni soy investigadora, ni tampoco soy chef. He logrado mantener a mis hijos y a mí con esta investigación y con este amor que le tengo al maíz, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, voy a ir como que no sé nada, ¿no? Yo no sé nada. Si a mí me preguntan allá, yo voy a decir que yo vendo memelas, ¿no? Yo solamente tengo un restaurante donde vendo memelas. Entonces fui y traté de quitarme todo el bagaje que yo llevaba para verlo. Entonces en esos días que estuve hubo un shock porque en terminología pues hay mucha diferencia, ¿no? Para nosotros la mazorca y esto es bien importante porque mucha gente no sabe qué diferencia hay entre un elote y una mazorca. El elote es la fruta fresca y la mazorca es la fruta seca, ¿sí? Pero mucha gente no lo sabe. Entonces, bueno, en términos con la terminología de la que yo te comentaba hace rato, cuando me hablaban de mazorca, inmediatamente, pues en mi bagaje cultural, mazorca es esto, el producto seco, ¿no? Y entonces ellos decían mazorca y yo me imaginaba esto. Y entonces hubo un momento en que dejé de entender porque yo decía, a ver, espérame, ¿cómo hacen las arepas? Pues con la mazorca. Y yo decía, pero ¿cómo hacen la masa? Y me decían, pues bien fácil, o sea, nada más se cose y se muele y ya. Yo decía, no puede ser. Otra vez, regrésense. Hasta que me di cuenta que ellos mazorca le llaman al elote. Ah, ya. Entonces, hubo un día que mi cerebro colapsó y yo dije, no, ya no entiendo nada. Así se hacen las arepas, se me olvida. Se hacen con elote, sí, se hacen con grano de maíz. Entonces ya, esa fue la primera experiencia. La siguiente fue, a ver, vino un colombiano y me dijo, los mexicanos creen que el maíz es mexicano, pero no, es colombiano. Y yo dije, ay, ¿sí? ¿Y por qué? A ver, platícame, ¿no? No, porque cuando yo era chiquito, a mí en lo que sería la primaria para ustedes, me hicieron leer el Popol Vuh. Ah, ya. Y yo dije, ¿cómo? Si el Popol Vuh es de nosotros, ¿no? Y me dice, pues sí, a nosotros nos hacen leer el Popol Vuh y sabemos que venimos del maíz. Ah, pues qué padre, ¿no? Qué bien. 2 días después, o a lo mejor esa misma tarde, no recuerdo, viene el ecuatoriano y me dice, los mexicanos dicen que el maíz es mexicano, pero no, es ecuatoriano. Y yo así como, ¿ah, sí? A ver, platícame, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos desde chicos en el Popol Vuh que estamos hechos de maíz. Y yo dije, mira, qué casual, qué curioso, porque aquí les piden desde chicos leer el Popol Vuh, ya en México ni siquiera lo conocen. No lo conocen. En México ni siquiera se conoce el Popol Vuh. Ahorita si le preguntas a un niño qué es el Popol Vuh, te va a decir qué es eso. Cuando es el libro más antiguo de los mayas que habla de los orígenes de la vida, ¿no? Sí. Entonces yo dije, mira, o sea, qué sorpresa. Y del peruano ni te digo, porque el peruano fue una serie de conferencias, fue un festival gastronómico, y entonces el chef peruano nada más me veía así, ¿no? Y yo decía, el peruano, si el ecuatoriano y el colombiano ya me vinieron a reclamar, no quiero ver al peruano, ¿no? Claro. Y entonces, le tocó primero la ponencia a él, y él dio unos datos, bien fundamentados bibliográficamente. Yo lo escuché, yo dije, a mí no me gusta mucho hacer bibliografía porque me agobia eso. Pero yo dije, no, pues si lo presentó así, pues yo también voy a sacar mis datos, y saqué mis fichas bibliográficas. Y al otro día me presenté yo. Y entonces, por eso, por lo que yo vi,
es por lo que yo me atrevo a decir que es un símbolo mesoamericano, ¿sabes? El maíz. Entonces yo dije, bueno, pues entonces voy a hablar, pues, modestamente, en Puebla los maíces son de 9,000, en Perú son de 9,600, pero pues hay investigaciones que dicen que los maíces originariamente son de Oaxaca, porque data de 10,000 a 12,000 años los vestigios más antiguos, y el peruano estaba así nada más viéndome, ¿no? Yo dije, híjole, bueno, entonces yo seguí hablando y todo, entonces al final yo concluí diciendo que en Mesoamérica no somos países, somos maíces, ¿sí? Y entonces desarmé al peruano, ya no me pudo refutar nada. Yo dije, porque ahorita el peruano se me va a venir a la yugular, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en Mesoamérica no somos países, somos maíces. Por eso digo que el maíz es un símbolo muy importante en Mesoamérica, ¿sabes? Claro, claro. O sea, ellos también dicen, estamos hechos de maíz. Entonces el material genético es el mismo y bueno, aquí en Oaxaca ese material genético de hace 10,000 años se viene heredando de generación en generación hasta la fecha. Ahora sí voy a hablar de los años 60 o 70. Aún en las comunidades, cuando se va a casar una pareja, el que va a ser el nuevo jefe de familia, el papá del que va a ser el nuevo jefe de familia, le entrega como parte de la dote al nuevo jefe de familia las semillas de la milpa. Y vamos hablando de la milpa como el ecosistema que abarca. La milpa es el frijol, la calabaza y el maíz como base, y los quelites que crecen alrededor y los chiles que complementan este ecosistema. Muchas veces pensamos en la milpa como la planta del maíz, pero no, estamos hablando, cuando decimos milpa nos referimos al ecosistema, ¿no? Entonces le entrega como parte de la dote semilla de maíz, de calabaza y de frijol. Para preservar, ahora sí que, hablando sistémicamente, para asegurarse que la nueva familia no le falte alimento. Así es. ¿No? Y es bien interesante y bien importante porque entonces hablamos que en las comunidades la gente tiene asegurada su comida, ¿no? Es un simbolismo también. Es un simbolismo también. Sí. Entonces, ahora sí vamos a los años 1960 o 70. Te iba a hacer una pregunta antes. Hablabas de que podríamos hablar del maíz desde diferentes perspectivas, ¿no? Sí. Social, religiosa, pero me llamó mucho la atención la cuestión alimenticia. Nutricional. Entonces, en México, pues el maíz es la base prácticamente de nuestra alimentación. Y muchos lo han criticado porque dicen, bueno, es que tiene mucha harina, pero yo sigo insistiendo en que yo no conozco bien la composición, pero tiene mucha fibra para mí. Y es un producto que es bastante nutritivo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, mayormente está conformado por almidones, ¿no? Estamos hablando de una composición más del 70% de almidones. Tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene aceites. De hecho, hay unos maíces de donde se extrae el aceite de maíz, ¿no? Tenemos aceite de maíz. Entonces estamos hablando de un alimento muy completo. Pero aquí viene lo interesante. La mujer en ese andar de descubrir la agricultura, intuitivamente crea un sistema nutricional bien equilibrado. Y te voy a decir por qué. Porque si hablamos de los componentes de la milpa, estamos hablando, el frijol aporta la proteína vegetal. Claro. ¿Sí? La calabaza, los aceites y ácidos grasos, ¿sí? El maíz aporta los carbohidratos, y entonces estamos hablando de un equilibrio, porque los quelites aportan las vitaminas y los minerales. Cuando hablamos de la milpa,
hablamos de un equilibrio nutricional completo, ¿sabes? Tampoco se trata de comer solamente maíz, tampoco se trata de comer solamente frijol, Sí, tampoco se claro. trata solamente de comer calabaza o quelites, sino de comer Un balance. equilibradamente los productos de la milpa. Y es intuitivo lo que hacen las mujeres al crear este ecosistema nutricional, ¿no? Porque además entre cada uno de las plantas, por ejemplo, el maíz aporta sostén al frijol. La calabaza lo que hace es cubrir el suelo para preservar la humedad, ¿sí? Y el frijol fija el nitrógeno en la planta de maíz para poder hacer crecer la mazorca. Sí. Entonces estamos hablando de un equilibrio ecológico y nutricional bien completo cuando hablamos de la milpa. Y entonces podemos entender por qué Moctezuma tenía corredores que le llevaban el pescado fresco desde Veracruz todos los días. Salían a las 4 de la mañana y llegaba a las 8 a desayunar, porque esos corredores comían de la milpa. Entonces no necesitaban más aporte energético. Tenían un equilibrio nutricional completo, ¿no? Maíz, frijol, calabaza y quelites. Sin embargo, fíjate que, bueno, yo he estado en diferentes partes del mundo. Sí, me y imagino. en México, pues todos mis conocidos y amigos me comentan, es que en México todo es tortillas. Y la tortilla engorda, ¿no? No me dicen que la tortilla engorda, sino que a ellos les encanta. Ah, No bueno, comer claro. los tacos, está Sí, en todo, claro. en todo está la tortilla mismo. Sí, claro. Sí. Para todo tenemos el maíz como base. Sí. Y es por eso. Porque venimos, porque aquí en México el cereal que se comenzó y el equilibrio nutricional que se encontró fue alrededor de la milpa, ¿sabes? Entonces, si desde hace 10,000 años que se sedentarizó el hombre aquí en esta zona de Mesoamérica, viene comiendo este producto, sería como si al chino le quitas el arroz. Claro. ¿No? Entonces, pues no es posible, porque venimos comiendo maíz desde el origen de la sedentarización del hombre. Sí, he aprendido mucho de ti ahora que me dices que también en Mesoamérica, pero a nivel mundial casi todo el mundo reconoce que si vas a México, pues vas a comerte unos tacos con maíz, con tortillas de maíz. Porque no podemos dejar el maíz a un lado, ¿sabes? Porque pero tiene más fama México, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Por supuesto, si el origen del maíz está aquí en México. Me encanta. Entonces, o sea, no podemos decir si somos gente de maíz, no podemos dejar acá. Fíjate que en el 2001 que fuimos al Salón del Gusto por Slow Food a Turín, nos invitaron, fuimos a poner un stand y resulta que nos dice, había una chica que es guatemalteca, que Guatemala está pegado con México, no es parte de lo mismo. Entonces, estaba el stand de nosotros y al lado el de la chica que es de Guatemala. Y entonces pongo mi stand, saco mis tortillas, mis maíces, las tostadas, y de repente se voltea la chica y me dice, señora, le compro una tortilla. Y le digo, ¿por qué? Tengo una semana y me tienen comiendo pasta todos los días. y bueno, era una persona indígena la que me estaba diciendo eso, o sea, la tenían, si ya no aguanto, ya no quiero más espagueti, véndame tortillas. Entonces, como yo tenía que hacer tortillas y tenía que hacer masa y no sé qué, pues agarré y le dije, ¿tú me ayudas? Y me dijo, yo le ayudo, señora. Y entonces con ella hicimos las tortillas y con ella, o sea, y ella comía la tortilla, o sea, pues como la come cualquier mexicano también, ¿sabes? O sea, decía, por fin maíz, regáleme esa tostada. Tenía yo pedazos de tostadas, y comía las tostadas, pero con un gusto, porque tenía una semana sin comer una tortilla, ¿sabes? Y de ahí surge, de no poder despegarnos del maíz, surge que cuando comemos unos chilaquiles, los comemos con bolillo, ¿no? Oh, ya. ¿Sí? Sí, que sí. cuando nos dicen, acá hay un bolillo, pues tráete un tamal,
y hacemos una Maíz. guajolota, ¿no? Ujú. Y entonces, o sea, a todo lo que nos, por ejemplo, aquí yo lo he visto, se come la pasta y no se puede comer si no me hago un taco de espagueti. ¿No? O sea, comen la pasta con tortilla, Ujú. ¿no? Cuando allá básicamente comemos te dan tu ensalada, tu pasta y con eso quedas satisfecho, tu Ajá. vinito. Y aquí no. Aquí yo he visto que te sirven el espagueti y pásame la tortilla. Y entonces comen el espagueti con Oh, tortilla. wow. ¿Sí? No podemos despegarnos y deshacernos de De la la tortilla. tortilla. El maíz es inherente. Estamos hechos de maíz. Sí. Por eso te digo que es un ser que nos recrea, que nos crea, que nos Ya. forma Sí, sí, sí. y que nos hace. Claro. Sí. ¿Qué nos ibas a Bueno, mostrar? entonces, vamos regresando, te estaba yo comentando que cuando en 1960 o 1970, yo creo que a ti te tocó como a mí, que empieza a venirse la gente de las comunidades a la ciudad. Y entonces empieza una propaganda de la familia pequeña vive mejor, ¿recuerdas? Porque Sí. además era mucha la población. Y entonces, cuando la gente de las comunidades se viene a la ciudad, deja de producir su alimento y el gobierno se ve en aprietos porque entonces, ¿con qué le va a dar de comer a la gente de las ciudades? Y lo que en ese entonces estaban dos investigadores en Estados Unidos trabajando ya con los mejoramientos genéticos y las hibridaciones de los maíces. Ujú. Y entonces lo que sucede es que pues vamos a meter maíces mejorados o híbridos aquí en México. Y empiezan a hacer las investigaciones en México para mejorar y para hibridizar los maíces para aumentar la producción. Porque viene la parte importante y que me parece a mí mucho, mucho más importante de todo este proceso del alcance de estos maíces a toda la gente. Los maíces híbridos, los maíces originarios o criollos, se levanta de esa producción entre 300 y 1 tonelada por hectárea. Ujú. ¿Sí? De los híbridos o mejorados se levantan 18 toneladas. Mm. Entonces hay un margen de diferencia enorme en el que pues el maíz no es valorado económicamente como debía ser, Así es. ¿sabes? Entonces obtienen mayor cantidad de producción de maíz, pero en esas hibridaciones y en esos mejoramientos genéticos se van de por medio las características organolépticas. Oh, ya entiendo. ¿Sí? Porque estamos hablando de que agarran una mazorca, por decirte esta. Esta mazorca. Esta mazorca tiene los dientes más grandes Ujú. y tiene una talla de 18 centímetros más o menos. Sí. Y entonces dicen, bueno, no tengo una mazorca más grande, pero entonces dicen, bueno, esta, ¿no? Vamos a ver, vamos a suponer que es esto. Esta es más grande y esta es más chica. pequeña. Si las junto, probablemente me salga una mazorca como esta, Ujú. ¿sí? De la unión de estos dos me va a salir esto. Pero como estoy juntando dos razas diferentes, para crear una, en esta creación se pierden las características, los sabores, Organolépticas. las características organolépticas. Y entonces sí se producen 18 toneladas, pero se pierden las características organolépticas. Al final de cuentas ya no importa si se si se pierden esas características, porque lo que yo voy a hacer con esos maíces son los procesos de industrialización. Sí. Y entonces a este grano de maíz, lo que voy a hacer es que le voy a quitar el embrión. El embrión es esta parte de acá Ajá, arriba. sí. Y se queda todo el almidón. Y entonces el almidón lo ocupo para hacer harina de maíz Así. y el embrión lo ocupo para sacar aceites, para sacar vitaminas, para sacar Ujú. proteínas. Y entonces lo que hago es que
esta harina de maíz es la que me va a servir para hacer las tortillas de maíz, de maseca, de minza, y bueno, por decir esas marcas, porque pues no hay otra, la harina de maíz en polvo, ¿no? Y entonces es un maíz que no está nixtamalizado, es un maíz que además tiene que recibir aditamentos para elasticidad, ¿sí? Para que se aguante más tiempo sin descomponerse, porque no tiene el proceso de nixtamalización. Y bueno, ahora voy a tocar el proceso de Es decir, ya le nixtamalización. estamos metiendo a algunos aditivos que Ajá. no son naturales del maíz. Así es, pero lo más chistoso ahorita es que a esa harina de maíz, como encontraron un grado alto de nutrición en los niños, entonces a esa harina de maíz le están metiendo vitaminas y todo lo que le quitaron de manera adicional, Claro, ¿no? sí. Y probablemente le salga más barato, por eso no meten el grano completo. O probablemente sacan más dinero de esto, por eso no meten el grano completo. No sé, o sea, no te puedo decir porque la verdad ya estoy alucinando. Pero sí es como una falacia que ya que le quitaron esto, ahora le vamos a meter Sí, es más lo que le quitamos. es más económico meterle los aditamentos como las vitaminas, Que los dejarlo minerales, que dejarle el grano, porque Claro. se produce muchísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que en Itanoni comenzamos a hacer hace aproximadamente, bueno, lo que empezamos a observar hace 28 años de las diferentes características de los maíces y que comenzamos a trabajar, bueno, que abrimos aquí en el restaurante desde hace 23 años, ya casi 24, es utilizar los maíces originarios con sus características organolépticas para ponerlas en la mesa y que la gente lo pueda probar y saber a qué sabe un maíz original, ¿sí? Porque la mayor parte de la gente en México sabe a qué sabe la tortilla de maseca, que además, como perdió características organolépticas, cuando tú comes una tortilla de harina de maíz, pues te quedas así como esperando y buscando a ver a qué hora salen los sabores. Que ahorita vas a probar con la experiencia sensorial que vamos Porque a mí me encanta, por ejemplo, desarrollar. comer la tortilla de ese tipo, ¿no? Que sale de estos maíces. Claro. Allá en México les llamamos tortillas azules. Ah, bueno, este es otro tema también. Es que sí, porque resulta que hay muchos tipos de negros. Hay muchos ¿Ah, tipos de sí? negros, sí. Hay muchos tipos de negros, hay muchos tipos de amarillos, hay muchos tipos de blancos y precisamente por eso Mi aquí Dios. tengo estos dos. Oh, Mira la diferencia entre los dos sí. granos. Bueno, uno Bueno, es un que poco aquí más le grande. este es más grande. Espérame, es que aquí metí unos rojos. Es que son pocos los rojos estos granitos que tengo rojos. Los metí aquí porque si no se me pierden, aquí ya no se me pierden. Hay un amarillo que debe ir acá. Sí. Los dos son originarios, los dos son criollos, Sí, sí, sí. ¿sabes? Pero son... Entonces hay diferentes tipos de blancos, diferentes tipos de amarillos, diferentes intensidades en los Se amarillos. ven más cristalinos, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de este amarillo y de este amarillo. Wow. Y así con los negros, está bien. Así con los negros, ¿sabes? Entonces, pero hay negros y también hay azules. También hay También hay azules. maíces azules. Ah, En el centro del país, aquí me dicen que hay azules, nunca he visto un maíz azul. Sin embargo, hay azules, hay maíces azules. Los azules están en la zona del Bajío, en Morelos, hay azules. Cuando vas a Cuernavaca, en las restaurancitos que están, ves que salen unas tortillas que deberían salir, bueno, que salen como verdes, esas son de maíz azul. ah, ya. A ver, entonces vamos a tocar un punto muy importante que hace rato mencionaba de cuál era el objetivo de que yo iba con la idea a Colombia, que era el proceso de nixtamalización. El proceso de nixtamalización es poner a cocer este grano seco en agua con cal. Y el objetivo es que se rompa la cutícula para que nosotros podamos absorber los aminoácidos que no producimos de manera natural y que tenemos que obtener del medio, como niacina, tiamina, triptófano, ¿sabes? Entonces,
si Pero ponemos, quitamos la fibra, ¿no? no, se rompe nada más la cutícula. Se no rompe. se trata Nada más se rompe. Nada más se rompe. Cuando tú pones a cocerlo, pones el nixtamal, le pones el agua con cal y cuando ya se rompe, entonces ya es el momento de apagar el nixtamal. Ya está listo para molerse y para hacerse masa. ¿Sí? No se le quita la fibra porque si se le quita la elasticidad. Si tú lo lavas bien, te queda tiesa la tortilla. Y le quitas la composición nutricional también, ¿no? También una parte. Aunque es pura, sí, no tanto, pero sí le quitas una parte, sí. ¿Sabes? Entonces, si lo lavas mucho, se queda tiesa la tortilla. Entonces tienes que dejarle un poco para que esa composición, esa tortilla te salga más elástica. ¿Sí? Ya. Entonces, este proceso de nixtamalización, ¿por qué no lo hacen mi hipótesis, mi conclusión, por qué no la hacen en Sudamérica? Es por cuestiones de temporalidad. Mientras más cerca del Ecuador estamos, menos marcadas las estaciones las tienen. Entonces ellos tienen una producción de elote constante. Todo el año tienen elote, nosotros no. Nosotros tenemos elote una temporada corta, en octubre, a lo mejor a finales de septiembre, octubre, noviembre, probablemente así jalándole en algún maíz que dure de 11 meses, probablemente a finales de noviembre, pero es un periodo corto de elote. Sí. Claro, por la producción de hibridación que está de riego, hay mucho elote todo el año. Sin embargo, de manera natural, para los maíces originarios, no hay elote todo el tiempo, ¿no? Entonces, estos maíces pues, son de temporalidad, no hay elote todo el tiempo, y ellos todo el tiempo tienen, por ejemplo, en Bogotá tienen las 4 estaciones del año en el mismo día, ¿no? Se levantan con la helada, ¿sí? Se va refrescando, al mediodía hace un montón de calor y en la tarde llueve y otra vez. Entonces, ellos, y no hay ¿cómo se llama? Épocas del año diferenciadas, ¿no? No hay primavera, verano, todo lo tienen en un mismo día. Entonces ellos tienen elote todo el tiempo, por eso es que ellos las arepas las hacen de elote, ¿sí? Y otra observación que pude hacer es que los maíces allá son mucho más suaves que los que tenemos acá. Ahí sí no sé qué tenga que ver, no he hecho ninguna investigación y le he preguntado al que sabe, que es el maestro Flavio Aragón, no le he preguntado, pero sí los maíces allá, probablemente porque hay más humedad o no sé, son más suaves allá. Más suaves. Sí, son más suaves allá. Yo los percibí más suaves. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, entonces tenemos 23 años, esta descripción organoléptica la tengo desde hace más o menos 8 años, que la empecé a hacer. Ahorita lo que vamos a probar son las características de los maíces en nixtamal, en tortilla, en tostada y posteriormente vamos a hacer una combinación, o como le dicen los chefs, maridaje con frijol, queso, chicharrón en salsa y costilla de puerco en salsa de chile pasilla. Tenía nada más una pregunta antes de que pasáramos ya a la degustación. Estos son maíces originarios, como nos dices, naturales, ¿no? Yo les llamo originarios o criollos para hablar del material genético de acá. Y del material genético. Sobre todo has hecho mucho hincapié en el material genético, pero ¿qué opinas tú, por ejemplo, y por qué se da ese fenómeno de desarrollar el material, el elote, el maíz transgénico? Mira, este es un tema bien delicado, muy interesante, porque hay mucha desinformación de lo que es el maíz transgénico. Mucha gente no sabe lo que es, no termina de entenderse bien a bien, ¿no? Y bueno, sí, yo no estoy a favor de los transgénicos para que comamos, pero sí estoy a favor de que los bioenergéticos y todos los plásticos o los nuevos plásticos que se hagan de maíz sean de maíces transgénicos, y que de eso necesitaríamos una gran cantidad de producción para poder hacer eso. Me gustaría hablar, a ver, el material genético de los maíces originarios
son maíces que se cruzan entre ellos y que de dos iguales sale uno igual, ¿no? Estos son iguales Sale uno y igual. sale uno igual. Vamos a hablar un poco de la planta del maíz. La planta del maíz, mucha gente me dice, ¿por qué se llama Itanoni? ¿Qué quiere decir Itanoni? Itanoni quiere decir flor del maíz, pero el maíz no tiene flor, la única flor que tiene es este restaurante. Y te voy a platicar Bueno, y por tú, qué. ¿no? Ah, gracias. Gracias. Y te voy a platicar por qué. Porque la espiga, mucha gente piensa que la espiga es la flor. La espiga es el aparato reproductor masculino. Ujú. Los pelos del elote son el aparato reproductor femenino. ¿Sí? Entonces, un polen en un pelo de elote es un grano de maíz. ¿Sí? O sea que estamos hablando que aquí hay muchos hermanos. Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces, si cruzamos un blanco y uno negro, probablemente nos va a salir algo así. Oh, ya. ¿Sí? Van a expresarse unos negros y unos blancos. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos algo así, podemos pensar que en donde estaba la planta de esta mazorca, al lado, probablemente, o a lo mejor un poco más retirado, había una planta de maíz negro. Entonces un polen El de polen allá llegó a un polen de acá y salió un grano negro. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces hablamos los mejoramientos genéticos, hablábamos que es de una mazorca a otra mazorca, Ujú. ¿sí? Para generar una mazorca más grande o mejorarla en características. Cuando hablamos de un maíz transgénico, estamos hablando de que, por ejemplo, al hongo le quitan un gen y lo inoculan en el núcleo de un embrión de un maíz. De un maíz, sí. ¿Sí? Es una especie de vacuna, Ujú. ¿sí? Porque el objetivo de quitar, de ese gen, meterlo al grano de maíz es para que este grano se haga resistente a ese hongo o a esa bacteria o a ese virus. Ujú. Entonces, si yo hago que este sea resistente a eso, mi producción se va a elevar. Voy a tener menos pérdida en productividad. Claro. ¿Sí? Esa es la transgenia, que estamos hablando que es de una especie que puede ser un hongo, una bacteria o un virus, a otra especie que es el maíz. Y también puedes modificar el tamaño, ¿no? También puedes modificar el gen, o sea, que dependiendo qué gen quieras manipular, ¿no? Entonces estamos prácticamente hablando de una especie de vacuna al maíz. Ujú. Alarma mucho porque hace rato mencionaba yo, el maíz es un símbolo, es el símbolo que nos representa a los mexicanos, y entonces alterar los genes es como si nos estuvieran alterando a nosotros. Sin embargo, hay muchos productos que ya el día de hoy se consumen y que son transgénicos. Por ejemplo, el tomate, por ejemplo, la soya. O sea, hay muchísimos productos transgénicos que estamos comiendo y que han pasado desapercibidos y que a nadie le ha salido un cuerno en la frente y a nadie le han crecido. Claro, han habido algunas alteraciones, ¿no? Como cuando se come el pollo y al pollo le meten mucha hormona y un niño lo dejamos comiendo eso y al rato vamos a tener un joven con obesidad, ¿no? O con alguna enfermedad O con crónico-degenerativa, Ajá, ¿no? así es, sí, claro. Pero, por ejemplo, que el 80% de la soya sea transgénica cuando las personas que más consumen la soya son los que quieren alimentarse de una manera sana, pues es alarmante, Es alarmante, claro. ¿no? Es alarmante porque si ellos buscan la soya para estar saludables y la soya es transgénica, entonces es como, hay como mucha ambigüedad. Una incongruencia. Una incongruencia. Sin embargo, mucha gente que come soya no sabe que está comiendo transgénico. No lo saben, porque no se le hizo tanto escándalo como se le hizo a nuestro símbolo y al ser que nos crea. Pero entonces, ¿tú crees que las políticas públicas deberían de fomentar, porque ha desaparecido mucho esto, ¿no? Por Fomentar supuesto. El consumo de esto, el consumo y además la producción, ¿no? Sí, claro. Y nosotros nos presentamos como una alternativa. Ya. Nosotros nos presentamos como una alternativa, ¿sí? No soy millonaria, creo que vivo bien
y creo que le doy el valor al maíz que requiere. Cuando comenzamos con todo este proyecto, que fuimos al campo para poder traer el maíz, valoramos, ¿no? A ver, ¿y cómo vamos a comprar el kilo de maíz? Y entonces vamos a la comunidad, y aquí hay comunidades donde vas y te regalan las tostadas, tortillas para que te lleves. Entonces cuando llegamos y les dijimos, bueno, es que te queremos comprar el maíz porque vamos a poner un restaurante y queremos ver si tú nos puedes producir. Sí, cómo no. Y bueno, ¿en cuánto nos vas a vender el grano? Nosotros íbamos pensando como citadinos, ¿no? ¿En cuánto? Y entonces los señores nos dijeron, pues igual que el de la central. Y entonces fue así como, no, espérate, ¿cómo igual que el de la central? El de la central es híbrido o mejorado. O sea, ¿cómo se lo vamos a comprar igual? Si de lo que se trata es que le demos su valor y lo reposicionemos. Y entonces fue así como, pues hagamos cuentas, ¿no? Y nos pusimos a hacer cuentas. No, en ese entonces estaba a 3 pesos el kilo. No te lo vamos a comprar en 3 pesos, te lo vamos a comprar en 5. Y cuando le dijimos que se los íbamos a comprar en 5, se hicieron para atrás y dijeron no. No, se asustaron. Oh. Se asustaron porque están acostumbrados a que, ¿cómo en 3? Déjamelo en 1, ¿no? Sí, claro. Y al regateo. Y nosotros era así como, si verdaderamente queremos darle su valor, tenemos que pagar lo que debe ser por él. O sea, y ellos tienen que aprender lo que vale lo que comen. Y entonces era así como, no, mira, no les vendemos. A ver, te voy a explicar. Para que yo coma esta tortilla, tengo que venir desde Oaxaca hasta acá a tu casa. Eso ya es un gasto que yo hago. Gasto, sí. Ya es un gasto. Para que tú saques este maíz, es otro gasto, porque tú tienes que deshiervar, pero además, ¿cuánto sacas de este? Y entonces ellos cuando se les, entonces dicen, pues sí, tienes razón, pero ahí está el híbrido. Sí, pero el híbrido, cuando se hizo como política pública dar a los productores esas semillas, pues se les abarata todo, porque además les dan el paquete tecnológico completo, ¿no? Sí. Entonces ellos dicen, pues está más, pero te sale más barato. Si sacas más producción, se hace más barato el precio, Claro. pero mientras menos producción, se eleva el precio. Y fue estarles explicando y explicando, y entonces, bueno, te voy a vender 100 kilos, te voy a vender 200 kilos de lo que sacaban. ¿Cuántos surcos vas a sacar? No, pues que voy a sembrar 2, pues siembra 4. Y el resto de la semilla del gobierno, para sacar los maíces que le venden al gobierno para que ellos puedan tener un poco de recursos. Entonces así es como hemos ido, y definitivamente mucha gente me dice, no, tu restaurante está bien caro, esa memela es carísima. Sí, pero no saben todo lo que hay atrás, Claro. porque no van a comparar este maíz, que yo te puedo asegurar de dónde viene el origen, el productor, con una memela que compras en cualquier puesto, que puede ser un maíz híbrido o mejorado, y, que no tal un vez control, transgénico, ¿no? que no tienen un control, Sí. por supuesto. Sí, entonces, sí. pues sí, está un poco más caro, pero yo creo que estoy haciendo un proyecto sostenible al poder devolverles a ellos el valor del insumo que me están compartiendo, ¿sí? Y además asegurarme que ellos consuman estos mismos productos que me están favoreciendo a mí también, Claro. ¿no? Y que con esto yo puedo mostrarle a la gente lo que verdaderamente es un buen maíz y lo que somos como maíz. Es un maíz orgánico totalmente, ¿no? No es orgánico, es diferente el producto ¿Oh, sí? orgánico, sí, claro. Pueden haber híbridos, pueden haber transgénicos orgánicos. Oh, ya. El término orgánico se trata de que el maíz en donde lo sembraste no tiene ningún producto químico. Así es. Pero eso es casi imposible, porque al principio, cuando comenzamos, que quisimos hacer el proyecto orgánico, lo que sucede es que yo puedo limpiar mi parcela durante 5 años, no ponerle ni un grano de ningún químico, pero el de al lado sí le pone. Entonces, cuando llueve, se contamina mi terreno. Claro, se disminuye en gran cantidad el uso de los agroquímicos, pero no estoy, o sea, por no estar solita y por tener alrededor gente que consume químicos, se contamina también mi terreno. Entonces, yo he preferido decir, bueno, ya le voy a parar con el término orgánico, que además fue un movimiento... Es como una moda, ¿no?
como una tendencia. Una tendencia y un movimiento de buena fe. Sin embargo, aquí es casi imposible poder tener el terreno limpio para decirte este es orgánico, ¿sabes? Entonces, son maíces originarios, el material genético es el original y estamos hablando de características organolépticas que van a estar presentes en el transcurso de lo que tú pruebes. Esas características organolépticas creo es lo que tú nos quieres mostrar, Eso Gabriela. es lo que yo les quiero mostrar. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero porque mucha gente me dice, ¿por qué no vendes tortillas con nopal? ¿Por qué no vendes tortillas con epazote? A ver, ¿ya sabes a qué sabe el maíz? ¿Sabes a qué sabe el maíz? Van a ver que sí saben a qué sabe el maíz, porque eso es lo más interesante y por eso le llamo experiencia, ¿sabes? Porque cuando tú lo pruebes vas a decir, cuando yo era chiquito, o mi abuela, o mi tía, o en tal lugar, yo probé esto. ¿Por qué? Porque son sabores que nosotros con esto, yo sí creo que nosotros podemos recordar los sabores, claro, pero recordarlos por herencia, ¿sabes? Yo sé que si lo probó tu abuela, cuando lo pruebes tú vas a decir, yo soy de acá. Yo sí los probaba porque a mí me encantan estos maicitos. Entonces, así les llamo yo maicitos. Maicitos, ahorita vas a ver qué maizototes, qué personalidad tienen los maíces. Te quiero agradecer el que nos hayas aceptado aquí en tu casa y si nos puedes compartir tus redes sociales, si no nosotros la colocamos en la cortinilla. Es Itanoni Oficial en Twitter, bueno, ya no es Twitter, es X, en Instagram, en Facebook, es Itanoni Oficial. Itanoni Oficial. Y al mismo tiempo, pues felicitarte por este bonito proyecto que has desarrollado.